Bienvenidos a De Debate, un espacio para el intercambio intelectual y el análisis riguroso de múltiples perspectivas sobre nuestro material de estudio. ¿Sabes una cosa? Dime. Cuando observamos la demolición controlada de un edificio de gran envergadura, lo que realmente resulta fascinante no es la nube de polvo final, ni el estruendo de la caída. Ya, claro, eso es solo el espectáculo. Exacto. Lo fascinante es verdaderamente el trabajo silencioso, casi invisible, que ocurre semanas antes. O sea, cuadrillas de ingenieros, estudiando los planos, realizando cortes quirúrgicos en las vigas maestras. Debilitando la estructura desde dentro. Eso es, justo en los puntos ciegos. Totalmente de acuerdo. A ver, desde la calle el peatón ve un edificio que parece completamente intacto, sólido, digamos, inmovible, ¿no? Ajá. Pero en la realidad estructural ese edificio ya está condenado. Sus soportes vitales han sido seccionados. Y bueno, lo único que hace falta es que la gravedad haga su trabajo inevitable. Y es que, si trasladamos esta misma mirada al ámbito de la política, a menudo caemos en la ilusión de que las destituciones, las dimisiones o las caídas en desgracia son explosiones espontáneas. Sí. Creemos que un escándalo estalla un martes y de repente un ministro simplemente cae un miércoles. Rara vez nos tomamos el tiempo de buscar esos cortes limpios y deliberados en el discurso público que en realidad prepararon el colapso. Claro, porque la demolición política más letal casi nunca entra haciendo ruido. A menudo llega envuelta en un tono suave, cercano, casi íntimo, fíjate. Y hoy nos adentramos precisamente en esas mecánicas sutiles de la demolición política. Vamos a centrar nuestro análisis en una publicación sumamente incisiva fechada hoy, 5 de mayo de 2026. Se trata del hilo publicado en la red social X por el analista Gustavo Arabia, bajo su perfil @braga_dito. Muy interesante, por cierto. Sí, mucho. En este texto, Arabia disecciona con un auténtico bisturí forense una carta abierta escrita por el periodista Eduardo Feynman, una carta dirigida al jefe de gabinete de Argentina, Manuel Adorni, y que fue publicada en el portal Infobae bajo un título que ya es toda una declaración de intenciones. Manuel, te lo digo sin rodeos. A ver, el marco que establece Arabia para analizar este texto es fascinante. Fíjate que él no lee la carta de Feynman como una simple pieza de periodismo de opinión severo, ¿sabes? No lo hace. Una operación milimétricamente diseñada desde el propio flanco aliado del gobierno. Arabia la bautiza como el Consejo de la Víbora. El Consejo de la Víbora, ostras. Sí. Y además traza un paralelismo histórico directo con las tácticas empleadas por el periodista Bernardo Neustadt contra el gobierno de Raúl Alfonsín en el turbulento año 89. Entonces, la cuestión central que nos convoca hoy es esta. ¿Es verdaderamente el análisis de Gustavo Arabia una disección certera e irrebatible de una trampa retórica diseñada deliberadamente para forzar una dimisión política? ¿O, por el contrario, Arabia está sobreintelectualizando el texto? Ya. Atribuyendo, digamos, una intencionalidad maquiavélica a lo que simplemente es el ejercicio de un periodismo de opinión legítimo, directo y necesario, dentro de un ecosistema que comparte afinidades, claro, pero que no exige un servilismo ciego. Ahí está el debate. Yo, desde luego, cuestiono la premisa fundamental de Arabia. Sostengo que construye un sofisticado hombre de paja analítico. O sea, transforma la retórica periodística estándar, la capacidad de síntesis que es propia de una columna de opinión, en una gran teoría de la conspiración que él denomina la operación real. Bueno, yo estoy segura de que Arabia acierta de pleno. Su disección revela de manera irrefutable que estamos ante una operación calculada. Vamos a ver, el análisis textual no miente. La carta de Feynman tiene apenas 180 palabras. Es muy breve, sí. Brevísima. Y contiene exactamente 0 datos empíricos. 0. En lugar de información, se envuelve en lo que Arabia llama brillantemente una falsa intimidad, tuteando al jefe de gabinete, llamándolo por su nombre de pila, Manuel, para luego colocar en el medio digital de mayor audiencia del país una presión pública absolutamente insoportable. Yo sostengo que la frase central, no es pedirte la renuncia, es la coartada perfecta, es la envoltura inofensiva que enmascara un ultimátum infalsificable. Vale, pero cuidado con eso, porque fíjate en la evidencia que el propio Arabia utiliza.
Él acusa a Feynman de no detallar las últimas revelaciones en el cuerpo del texto. Ajá. Menciona los $245.000 del contratista a Tabar, el viaje de la esposa a Madrid, pero vamos a ver, en una carta abierta de 180 palabras, un periodista de la talla de Feynman no necesita ni debe hacer un inventario forense. ¿Tú crees que no debe? Hombre, no. Como admite el propio Arabia, el lector completa con todo el peso del escándalo. O sea, eso no es una trampa maliciosa, es confiar en la inteligencia de la audiencia. Lo que Arabia estigmatiza como el consejo de la víbora no es más que la dureza natural que surge cuando el periodismo no alineado se ve en la obligación moral de criticar a un gobierno con el que comulga. Ya, pero vamos a diseccionar esa supuesta dureza natural, porque si nos adentramos en la mecánica pura del texto, en lo que Arabia define como el ultimátum infalsificable, vemos que no hay nada de natural. A ver. Para entender si esto es periodismo estándar o una operación retórica de alta precisión, tenemos que analizar la estructura lógica de la frase clave que Feynman utiliza. Arabia cita: irte no es perder, quedarte hoy es insistir en el error. Es una dicotomía dura, sin duda. No, no es una simple dicotomía, es una trampa de la cual no hay escapatoria lógica. Date cuenta de cómo funciona la pinza, ¿vale? Dime. Si Adorni se queda en el cargo, confirma el diagnóstico de Feynman. Está insistiendo en el error y convirtiéndose en un pasivo tóxico para el presidente. Si por el contrario Adorni presenta su dimisión, Feynman tenía razón desde el principio y se atribuye la victoria de haberlo aconsejado correctamente. Ya veo por dónde vas. Es exactamente como el interrogatorio clásico de los abogados de la vieja escuela. Ese de ¿ha dejado usted de pegar a su mujer? Responda lo que responda, el acusado pierde. Bueno, la analogía del abogado es brillante, te lo reconozco, pero sinceramente creo que no aplica a la política real. ¿Por qué no? Porque el ultimátum infalsificable del que habla Arabia asume que toda disyuntiva planteada por un periodista tiene la obligación de ofrecerle al cargo público una ruta de escape airosa, y el ejercicio del poder no funciona así. Claro. Cuando un jefe de gabinete se encuentra envuelto en una crisis de confianza o en un escándalo ético y de gestión, las opciones son inherentemente limitadas y dolorosas. O sea, quedarte es insistir en el error no es un truco de magia dialéctico diseñado para acorralar. Ya. Es simplemente el diagnóstico político final de Feynman. Arabia, desde su atalaya analítica, está penalizando a Feynman por ser definitivo. Exige que el columnista deje la puerta abierta a la duda, cuando el propósito mismo del artículo de opinión es ofrecer una conclusión clara. Nade, pero eso es ignorar cómo funciona la presión psicológica y pública sobre el sujeto. Arabia no está criticando que Feynman sea duro o asertivo. Lo que está desnudando es la arquitectura de la falsa intimidad que acompaña a esa afirmación. Bueno, Para entender el impacto real, tienes que mirar el envoltorio. La nota se titula Manuel, te lo digo sin rodeos. Tutea a un ministro de Estado. Para bajarlo a la tierra, a ver, es como cuando tu jefe te llama por tu diminutivo. ajá. Te pone la mano en el hombro y te dice en tono afable que confía en ti para sacar adelante el trabajo de todo el fin de semana. El tono es de colega, de amigo preocupado, pero el fondo es una orden inexcusable. Arabia da en el clavo aquí. La intimidad es el envoltorio, la presión es el producto. Ya, pero eso es un recurso estilístico. No, perdona. Es un arma de desactivación masiva. Si fuera solo un diagnóstico político tajante, Feynman usaría la tercera persona. El análisis distante de un observador. No estoy de acuerdo. Al usar el tuteo, desactiva las defensas institucionales de Adorni. Piensa que si Adorni responde desde su cargo, con la frialdad del Estado, queda como un soberbio malagradecido atacando a quien públicamente intenta ayudarle. Es una jugada de aikido político impecable, ¿no crees? Utiliza la propia fuerza del silencio institucional del ministro en su contra. Vale, te concedo que es una jugada retórica audaz. Pero la retórica es la principal herramienta del periodismo de opinión, y criticar a un articulista por usarla es como criticar a un cirujano por usar un bisturí. Bueno, pero hay formas y formas de operar. Claro, pero fíjate cómo esta supuesta trampa nos lleva directamente a lo que Arabia señala como la gran carencia del texto. Porque, según Arabia, como la carta es una celada, necesita estar vacía de hechos concretos para funcionar. Exacto. Él afirma textualmente que la nota flota sobre el vacío,
porque Feynman, a pesar de mencionar las últimas revelaciones en la entradilla de la nota, luego no menciona explícitamente ni los sobresueldos, ni los $245.000 del contratista Tabar. Ni el polémico viaje de la esposa de Adorni. Efectivamente, para Arabia, el hecho de que en 180 palabras falten estos datos prueba que el texto es una envoltura sin sustancia. ¿Y lo es? Vamos a ver, el texto no aporta ni un solo dato nuevo, ni corrobora los antiguos. El propio Arabia señala la enorme gravedad de exigir una dimisión basándose en hechos que ni siquiera te dignas acreditar en el propio texto. Y aquí es justo donde el análisis de Arabia se desconecta por completo de la realidad mediática. O sea, él está aplicando un estándar de redacción noticiosa del siglo XX a una columna de opinión de formato hiperbreve en 2026. Y eso lo justifica todo. Hombre, vamos a pensar en cómo funciona el consumo de información hoy. El ecosistema es vertiginoso. Si el lector de Infobae ya conoce de sobra el escándalo de los sobresueldos y los pagos de Tabar porque llevan semanas en portada, ¿por qué Feynman desperdiciaría la mitad de sus 180 palabras haciendo un resumen de Wikipedia? En la retórica clásica, esto se conoce como un entimema. Ya. Explícame cómo justifica un entimema la falta de rigor empírico. A ver. Un entimema es un razonamiento donde una de las premisas se omite porque se da por sentada, porque es un conocimiento compartido con la audiencia. Es la misma mecánica psicológica por la que funcionan los memes en Internet hoy en día, ¿sabes? No te explican el chiste, asumen que tienes el contexto y por eso conectan tan rápido. Feynman confía en que su lector ya tiene el contexto y va directamente a la conclusión, que la viabilidad política de Adornis está rota. Arabia penaliza a Feynman por usar un recurso eficiente, acusándolo de crear un vacío malicioso, cuando en realidad es un mero ejercicio de agilidad comunicativa. Lo siento, pero es que no te compro ese argumento. Déjame explicarte por qué. Compro tu punto sobre el entimema, hasta cierto punto, como recurso literario. Pero eso ignora por completo el peligro real, tangible y político de dar por sentada una acusación sin nombrarla. ¿Peligro en qué sentido? Material. Piensa en esto. Si Feynman hubiera escrito «Adorni, debes irte por los $245.000 que cobró el contratista Tabar», el equipo de comunicación de la Casa Rosada tendría un blanco al que disparar. Vale, podrían contestar a eso. Exacto. Podrían responder publicando una auditoría oficial, un Excel que desmiente ese dato específico. O sea, se abriría un debate sobre hechos comprobables. Claro, un debate forense. Eso es. Pero al omitir el hecho y simplemente apelar al peso del escándalo acumulado, Feynman crea lo que Arabia llama, de forma magistral, una profecía sin dato. Uy, dejaste de sumar y empezaste a restar, dice la carta. Como nota Arabia, no hay una encuesta citada, no hay una métrica de aprobación, no hay un solo hecho palpable que sostenga esa afirmación. Existe única y exclusivamente porque Feynman tiene el micrófono lo suficientemente grande para escribirla y que suene a verdad. Ya veo a lo que te refieres. Claro, al borrar los datos del texto, Feynman no está ahorrando espacio para ser ágil, está evitando que Adorni pueda defenderse con pruebas. Porque contra un sentimiento abstracto, contra una sensación térmica de desgaste, no puedes presentar una hoja de cálculo. Te dejan atado de pies y manos frente a la opinión pública. A ver, yo comprendo la frustración que eso genera en un equipo de gobierno, pero te diré algo. Esa sensación térmica de desgaste es, nos guste o no, la moneda de cambio en la política al más alto nivel. Hombre, ¿pero debería basarse en algo? Caen cuando la percepción pública de desgaste excede el umbral de tolerancia del capital político del presidente. Y fíjate que esa ausencia de datos tangibles deja un hueco argumental enorme. Si no tienes datos contables para exigir una dimisión, ¿a qué apelas? A la moral, claro. Exacto. Aquí es donde Arabia detecta el movimiento de Feynman. Apela a la moral, concretamente secuestra el concepto de lealtad. Y ese es el momento donde el análisis textual de Arabia adquiere una dimensión política fascinante. Él detecta exactamente cómo Feynman usurpa un valor central del proyecto político de Javier Milei y lo retuerce en contra del propio gobierno. Así es. Feynman escribe en su carta: la lealtad no es declamar, es ser eficaz. Arabia observa, con muchísima agudeza, que el presidente Milei ya había tomado la decisión explícita interna de sostener a Manuel Adorni en su cargo, asumiendo el coste claro. Sí,
sí. Entonces, lo que hace Feynman, utilizando un medio masivo, es apuntar esa nueva definición de lealtad en la dirección opuesta a la voluntad presidencial. Básicamente, le está diciendo a Adorni, la verdadera forma de ser leal al presidente Milei es desobedecer su decisión de mantenerte e irte. Total. Arabia lo expone de forma clarísima. El periodista, desde el exterior del palacio, intenta dictarle al alto funcionario cuál debe ser su deber moral superior, colocándolo incluso por encima de su jefe político directo. Y Arabia va un paso más allá para explicar por qué esto es tan peligroso, enmarcándolo en un patrón histórico recurrente. Evoca el fantasma del periodismo de Bernardo Neustadt interactuando con el presidente Raúl Alfonsín. Palabras mayores. Sí, durante la brutal crisis hiperinflacionaria del 89. Arabia nos recuerda que la mecánica es siempre igual. El tiro de gracia más letal para un gobierno no viene de la oposición frontal. Claro, a esos los ves venir. Exactamente. A la oposición, la Casa Rosada siempre puede acusarla de golpismo, de buscar desestabilizar las instituciones. Es fácil defenderse de tu enemigo declarado. El ataque verdaderamente letal proviene del ecosistema afín. Es el consejo de la víbora, porque, al provenir de un comunicador ideológicamente alineado con el proyecto, el gobierno se queda sin anticuerpos narrativos. El famoso fuego amigo. El fuego amigo, claro. Como dice Arabia, el flanco amigo es el más difícil de defender. Y el hecho de que sea Eduardo Feynman, alguien percibido como cercano a las ideas del gobierno, quien aprieta el gatillo discursivo, es lo que vuelve a la operación tan devastadora. Arabia no está haciendo un ejercicio de nostalgia, fíjate. Está describiendo una invariante de la historia del poder mediático. Destruyes las defensas del gobierno porque el ataque viene desde dentro de la casa. Bueno, vamos a detenernos ahí. Porque yo coincido contigo y con Arabia en que el fuego amigo es estratégicamente el más difícil de absorber para cualquier administración. Esa es una máxima del poder irrefutable. Pero, a ver, la comparación histórica que hace Arabia es donde su aparato analítico pierde completamente las proporciones y revela su verdadera intención. ¿Tú crees que es desproporcionado? 180 palabras sobre un escándalo de un jefe de gabinete en 2026, con el rol de Bernardo Neustadt durante el colapso sistémico, institucional e hiperinflacionario de la presidencia de Alfonsín en 1989. O sea, es un salto cualitativo monumental. Es una exageración desmedida. Pero, ¿por qué lo ves como una exageración y no como la identificación de un patrón que se repite? Porque el 89 es un trauma nacional en Argentina. Es un botón nuclear retórico. Arabia utiliza esta analogía histórica extrema para deslegitimar por completo a Feynman. Ya. Al etiquetar la columna casi como un acto golpista, encubierto bajo la apariencia de periodismo afín, lo que Arabia está haciendo en realidad es vacunar al gobierno contra cualquier disidencia interna. Te entiendo. El subtexto de Arabia es sumamente peligroso. Sugiere que cualquier figura mediática del ecosistema que se atreva a criticar a un funcionario está automáticamente operando bajo la técnica destituyente de Neustadt. O sea, es una forma muy sofisticada de exigir servilismo absoluto bajo la velada amenaza de ser etiquetado como un traidor que da consejos envenenados. Arabia no está solo analizando, está trazando una línea roja de censura moral para los propios. Posible motivación subyacente de Arabia, y te reconozco el riesgo de sofocar la crítica constructiva dentro de las propias filas si empezamos a tildar de operador a cualquiera que disienta. Es que es un riesgo enorme. Lo es. Sin embargo, eso no borra la contradicción interna flagrante que Arabia expone sobre el propio texto de Feynman. Arabia demuestra, con los propios párrafos de Infobae, que la carta intenta sostener dos realidades incompatibles de manera simultánea. A ver. Por un lado, necesita argumentar que Adorni es un problema terminal y gravísimo para el gobierno. Y por el otro, se escuda en la cobardía retórica explícita de decir «no te estoy pidiendo la renuncia». Ajá. Como concluye Arabia, el texto no puede sostener ambas cosas sin colapsar. Si Adorni es verdaderamente el lastre radiactivo que el texto dibuja con tanta urgencia a través de ese tuteo dramático y la gravedad del tono, la única conclusión lógica, valiente y periodística es exigir su salida. Ya veo. Al negarse a asumir la responsabilidad de pedir la dimisión abiertamente, Feynman expone la naturaleza oscura de la operación. Básicamente, tirar la piedra y esconder la mano. Bueno,
Creo que hemos explorado a fondo las profundidades de este texto a través de las lentes de Gustavo Arabia, y me parece que es momento de ir recogiendo los hilos de nuestra conversación. Me parece bien. Desde la perspectiva que he intentado mantener hoy, la disección que hace Arabia en X es un ejercicio literario brillante, sí, pero analíticamente excesivo. Al aplicar un microscopio de crítico estructuralista a una columna periodística de 180 palabras, Arabia transforma la economía del lenguaje y la omisión contextual propias del periodismo moderno en una conspiración maquiavélica. 9. Para blindar al gobierno contra el escrutinio de su propio ecosistema. En resumen, penaliza al periodista por hacer periodismo de impacto. Ya. Y, por mi parte, yo he argumentado que la genialidad del hilo de Arabia radica precisamente en su capacidad para despojar al texto de Feynman de ese cómodo halo de periodismo inocente. Claro. Arabia nos obliga a mirar los engranajes expuestos de la maquinaria de presión, la mecánica manipuladora de la falsa intimidad, ese vacío calculado de datos empíricos que blinda la acusación de cualquier defensa técnica. Sí. Y en la redefinición estratégica del concepto de lealtad para puentear al propio presidente, y sobre todo ese ultimátum infalsificable que acurrala al funcionario, nos demuestra de manera muy meticulosa que una columna no necesita una gran extensión para ser una obra de ingeniería política, una diseñada para fracturar y forzar una dimisión sin ensuciarse las manos. Pero fíjate que, a pesar de nuestras discrepancias sobre la intencionalidad final de Feynman, si hay un punto de convergencia innegable en nuestra conversación de hoy, es el reconocimiento del inmenso valor que tiene aplicar herramientas de crítica literaria y análisis retórico al escrutinio del periodismo político cotidiano. Totalmente. El análisis de Arabia, independientemente de si uno concuerda o no con sus conclusiones finales sobre si es una operación, nos demuestra de forma tajante que los textos breves que consumimos a diario no son meros contenedores pasivos de opinión, son auténticos campos de batalla semánticos donde se disputa el poder real. Totalmente de acuerdo. Y nos enseña una lección fundamental. Fíjate, en política, la verdadera contienda a menudo no se libra en el terreno de las cifras macroeconómicas o en los discursos rimbombantes del Parlamento. Así es. Se juega en la elección deliberada de un pronombre, en el uso táctico de un tuteo, en los silencios cuidadosamente calibrados donde se omiten los datos y en esa gramática invisible de lo que se insinúa pero no se dice. Hay muchísimo más para explorar, tanto en el hilo original de Gustavo Arabia, en X, como en la estructura de la carta abierta en Infobae. Desde luego. Animamos a todos los que nos escuchan a que busquen el material fuente, lean ambos textos en paralelo y ejerzan su propio análisis crítico. ¿Sabes una cosa? Volviendo a lo que comentábamos al principio de nuestra charla, resulta fascinante observar ese edificio monumental desde la acera. Lo ves imponente, sólido, reflejando el sol en sus cristales. Ajá. Pero después de una conversación como esta, después de leer a analistas como Arabia, ya no puedes evitar mirar esa misma estructura sin intentar adivinar en qué lugares invisibles, en qué rincones oscuros del subsuelo, alguien ya ha realizado los cortes precisos en las vigas maestras. Exacto. El edificio de la confianza pública y política sigue en pie, sí. Pareciera que nada ha cambiado, pero la pregunta que perdura en el aire, la disyuntiva que verdaderamente importa ahora es esta. ¿Cuánto tiempo necesita la gravedad para hacer su trabajo en silencio? Gracias por acompañarnos hoy en